Hola de nuevo, les saludamos desde las dependencias del Palacio de Riofrío. Estamos llegando a una de sus salas donde hemos quedado con la conservadora de Patrimonio Nacional, María Jesús Herrero, para que nos hable de un mueble de gran valor artístico, un mueble de origen holandés. Hola, ¿cómo estás, María Jesús? Muy bien. Encantado. Encantada. Muchísimas gracias por venir a la aventura del saber y por contarnos curiosidades en torno a este palacio. Este lugar concretamente no tiene un nombre especial, ¿no? No sé si cámara o... Una sala que ha tenido diferentes usos a lo largo de su trayectoria. Cuando yo empecé a trabajar en Patrimonio Nacional hace tiempo, había varios tapices colgados de estas paredes y se le denominaba entonces salón de tapices. Ahora hay pues cuadros de cierto aún se pueden valor. ver las alcayatas, sí, ¿no? exacto, sí, de los rastreles que estaban donde estaban los tapices, y hay cuadros pues significativos, algunos pues que son copias de cuadros conocidos, El sueño del caballero, por ejemplo, Las lágrimas de San bonito, Pedro, ¿no? Es una buena copia, es una vamos. buena copia, o esta Anunciación pues también del estilo de Lucas Jordán. Quizá en estos momentos lo que más llama la atención es este mueble, que es de origen holandés. Es de origen ¿no? holandés por cómo está hecho, el tipo de representaciones que hay. En la tapa, que es abatible, hay figuras humanas, una mujer y un caballero dentro de un jardín, y si abrimos su tapa, pues se nos descubre toda esta serie de cajones donde a través de la marquetería con las maderas de diferentes colores pues vemos vistas de ciudades. Bonito, ¿no? Sí, es una muestra muy característica del arte holandés del siglo XVII y del siglo XVIII, incluso luego se harán también algunas copias. Son cajones pequeñitos, pues es un escritorio para guardar los papeles, pluma, tinta de diferente grosor, tamaño, más alargado, incluso vemos las manchas de tinta y el tintero que ha sido usado, aunque ahora pues sea una pieza de museo y como tal la tenemos. Qué bonito. Y luego, claro, los cajones de abajo. Los cajones de abajo, sí, estos ya hay que abrirlos con su llave. Las bocallaves pues están también hechas en madera, que en otras ocasiones son metálicas. Y también con figuras humanas. Con figuras humanas también, escenas de caza o en un jardín. Es pues la característica típica de estos muebles que fueron tan codiciados y que en todas las cortes europeas, tanto en Francia como en España, hay una gran variedad y representación. Muy bien, que procede del siglo XVII, ¿no? Del XVIII, esto es del XVIII. En el XVII tiene mucho auge este tipo de trabajo, pero esto ya es un poquito posterior, pero siguiendo los modelos que, como digo, se repiten incluso a lo largo de... Muy bien, María Jesús, pues vamos, si te parece, ahora a dirigirnos hacia el dormitorio de Francisco de Asís para hablar de los detalles del mobiliario, de su relación con su personalidad. Y nosotros vamos, mientras tanto, vamos a recuperar un documento que hicieron nuestros compañeros de Informe Semanal sobre el exilio. Seguimos paseando por las dependencias del Palacio de Riofrío en compañía de una de sus conservadoras, María Jesús Herrero. Estamos llegando ahora al dormitorio de Francisco de Asís y Borbón, rey consorte de Isabel II. Y bueno, lo primero que se me ocurre es preguntarte por la relación que existe entre este mobiliario, yo creo que bastante especial dentro del palacio, y la personalidad de Francisco de Asís. Pues la verdad es que casi todo el mobiliario es el que estaba cuando pasó aquí una larga, bueno, no tan larga, pero una de sus estancias el rey Francisco de Asís, a excepción de la cama. Hasta hace pocos años también estaba la cama original, que ahora está en otras dependencias de Patrimonio Nacional, que es el Palacio de la Quinta. Pero bueno, el mobiliario es de época, tanto la cama, las sillas, el reposapiés, el entredos que tenemos en esa pared, y lo que más destaca, evidentemente, el biombo, que en el siglo XIX el gusto por lo oriental se acentúa, si cabe, aún más, porque fue durante el siglo XVIII en la corte española, a través de la reina Isabel de Farnesio, cuando se introduce ya de una forma muy seria el gusto por todo lo oriental, lo chinesco.
Y es muy característico este tipo de pantallas o biombos, en este caso está formado por 8 hojas, decorado con escenas de paisajes y elementos florales. La técnica con la que se hacían estos muebles es también una técnica milenaria, porque están hechos con la técnica de la laca, sobre los paneles de madera bien secos. Primero se daba una capa de arcilla o de greda y sucesivamente se iban aplicando capas de laca. Podían ser 10, 20 o menos, pero cuantas más capas más dura se ponía esa superficie, y después ya se pintaba o se raspaba y se quedaba abultado. Hay diferentes técnicas. Este del 19 es más sencillo, los del 18 efectivamente son más complejos, pero este sigue esa misma tendencia. Y dentro del mobiliario que atesora Patrimonio Nacional, pues tenemos una muestra bastante importante de este tipo de mobiliario. De lo difícil que era traerlo desde Oriente. Sí, ¿no? sí, muchos de ellos se traían a través del puerto de Coromandel, y muchas veces se les llama biombos de Coromandel, que es en la India, pero son chinos, o sea que también con eso hay una bibliografía bastante abultada y extensa. ¿Y qué documentación tenemos sobre la supuesta homosexualidad de Francisco de Asís? Bueno, pues la verdad es que yo creo que la historia y una buena biografía de Francisco de Asís está por hacer. No cabe duda de que cuando ya le eligieron como rey consorte, lo eligieron porque pensaban que no iba a poder tener descendencia. Si leemos al doctor Gregorio Marañón, que es el que ha estudiado muy bien a personajes que han tenido problemas con sus afectos o con su sexualidad, pues sabemos que padecía una enfermedad, bueno, una malformación, que era la hipospadias, que otros monarcas como el marido de Catalina la Grande también lo tuvieron, y que le impedía pues ir al baño como a los demás hombres, y lo tenía que hacer en cuclillas. Por eso esas chanzas, esas coplas, que también, basándome en el doctor Marañón, diré que muchas veces la historia la tenemos que hacer, sobre todo la historia en la corte o de ciertos personajes, a través de los dichos o de lo que se cuenta, pero realmente lo cotidiano, lo diario, no permanece secreto, ¿no? Permanece secreto, y no hay documentación que avale pues todas estas teorías, que hasta la propia Isabel II, en una entrevista que ya le hacen a final de su vida en París, dice: ¿qué opinaría usted de un caballero que llevaba más puntillas que yo la noche de bodas? Desarreglos tenía, pero eso no impide que el rey, según otros historiadores, que Francisco de Asís tuviera amantes, incluso hijos. Eso hay que estudiarlo. Lo dejamos así, María Jesús. Hay aquí un cuadro que me parece que nos querías destacar, sí, porque tiene una cierta curiosidad, ¿no? Sí, porque el Palacio de Riofrío se decoró también con algunas de las obras pertenecientes a Isabel de Farnesio, gran coleccionista, junto con su esposo Felipe V. Y ellos, cuando hacen su testamentaría, van poniendo en un inventario continuo cada una de las obras con una numeración y además con una marca. El rey Felipe V le pone un aspa, porque él es sí, perfectamente en el ángulo inferior izquierdo o derecho, según lo miremos, ¿no? El número correspondiente al inventario y el aspa, 349, ¿no? Y el aspa, que nos indica que pertenece a Felipe V, y además que contamos con el inventario de 1746. Entonces nosotros vamos a ese numerito 349 y nos describe el cuadro. Isabel de Farnesio ponía la lis, que es el emblema de los Farnesio, además de los Borbones. Muy bien, María Jesús, pues muchísimas gracias, muy amable. Esperamos verte a lo largo de esta semana al menos una vez más, un día. Y muchísimas gracias, ha sido muy interesante, muy jugoso todo lo que nos has contado, de verdad, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a ustedes, pues hasta mañana miércoles, volvemos como siempre, como cada miércoles, con temas relacionados con la ciencia y la tecnología en la aventura del saber. Pasen un buen día y cuídense mucho.